Bienvenidos, jóvenes del Centro Educativo Esteban Guardiola. Este video va dirigido para el 8º grado. Mi nombre es Ruth López y el tema que veremos el día de hoy es definición y elementos de un polígono. Vamos a iniciar con los conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos? Es lo que nosotros aprendimos en grados o en clases anteriores, ¿verdad? En 5º grado se aprendió la definición de polígono y sus elementos. Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Este es un ejemplo de una línea poligonal. Es una secuencia de segmentos. Segmentos podemos decir que son los lados consecutivos, es decir, que uno va justamente después del otro, y no colineales es que no van a estar en la misma dirección. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Entonces, este es un polígono. Dice que es una figura formada por una línea poligonal. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un polígono. Ahora, dice en la figura se presentan los elementos de un polígono. Entonces, como observamos, esta figura es un polígono. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que posee un polígono. En primer lugar, posee lo que son los lados. ¿Qué son los lados? Son los segmentos que forman la figura o que forman el polígono. Son justamente estas las que les acabo de señalar. ¿Qué es un vértice? Pues estos son los vértices. Miren, es justamente donde se unen dos de sus lados. Esa esquinita que se forma al unirse dos de sus lados, estos son los vértices, ¿verdad? Por ejemplo, este lado y este se unen justamente aquí. Entonces, este le llamamos vértice. Muy bien. Ahora, también, al igual que los triángulos, ¿recuerdan? Poseen ángulos internos y ángulos externos. Y la definición de ángulos internos y externos es la misma que en los triángulos, ¿verdad? Porque un ángulo interno es el que está dentro de la figura y un ángulo externo es aquel que se forma con un lado y la extensión del otro. Entonces, miren, esta línea que está ahí punteada es la extensión de este lado. Entonces, aquí se forma un ángulo. Luego tenemos la extensión de este otro lado y aquí se forma otro ángulo. Miren, entonces esos ángulos que están fuera de la figura son los ángulos externos. ¿Qué otro elemento poseen los polígonos? Poseen las diagonales. Ahora, ¿qué son las diagonales? Son las líneas que se forman al unir, podemos decir, un vértice con otro. Ahí disculpen mi línea mal hecha, pero la línea punteada, entonces esa es una diagonal. Ahora, desde este punto F también puedo trazar una diagonal. Esto lo recomendable es hacerlo con regla, ¿verdad? Y que eso quede derechito. Entonces, esta otra sería otra diagonal formada desde este mismo vértice. Y si yo trazo otra hasta acá, lo ideal, como les digo, es con regla. Entonces aquí se forma otra diagonal. ¿Sí? Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos diagonales. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver qué nombre reciben los polígonos según el número de lados que poseen. Tenemos esta tabla que en la primera columna nos da el número de lados que poseen los polígonos y en la segunda columna nos presenta el nombre que recibe. Entonces, cuando tiene 3 lados se le llama triángulo, cuando tiene 4 lados se le llama cuadrilátero, cuando tiene 5 lados se le llama pentágono, cuando tiene 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados endecágono, 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono y 20 lados icoságono. Entonces, es importante que nosotros
recordemos estos nombres porque en muchos ejercicios no nos van a decir cuántos lados tienen los polígonos, solamente nos van a dar su nombre y de acuerdo a esto nosotros tenemos que ya saber cuántos lados tiene y poder resolver el ejercicio. Muy bien. Dice, se llaman lados adyacentes a cualesquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice en común. Entonces, aquí tenemos un polígono. Vamos a ver cuántos lados tiene este polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene 6 lados, este polígono se le llama hexágono, ¿verdad? Ahora, otro elemento que poseen los polígonos son los lados adyacentes. ¿Qué es un lado adyacente? Dice que dos lados son adyacentes cuando tienen un vértice en común. Entonces acá nuestro punto central es este lado, el lado AB. ¿Sí? Ahora, este lado que está aquí sería un lado adyacente al lado AB. ¿Por qué? Porque miren, tienen un mismo vértice, tiene este vértice. Y este otro lado de aquí también sería un lado adyacente al lado AB, porque miren, este es otro vértice del lado. Entonces comparten este vértice, por lo tanto serían lados adyacentes. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a poner en práctica los elementos que acabamos de ver. Dice, identifique en el pentágono ABCDE los siguientes elementos. Vamos a identificar los lados, vamos a identificar las diagonales, vamos a trazar desde el vértice B, vamos a identificar las diagonales y vamos a identificar los lados adyacentes al lado AB. Entonces, esta es nuestra figura, miren, esta es nuestra figura. Es un pentágono, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por eso es un pentágono. Ahora, vamos a identificar los lados. ¿Cuáles son los lados de este pentágono? El lado AB, que es este que tenemos aquí. El lado BC, que sería desde este vértice a este. El lado CD, que sería desde este vértice a este otro. El lado DE, que sería de aquí a aquí. Y el lado EA, que sería desde este vértice a este otro. Entonces ahí ya están los 1, 2, 3, 4, 5 lados del pentágono. Ahora vamos a identificar las diagonales. Recordemos que las diagonales son las líneas que se trazan de un vértice a otro, ¿verdad? Entonces tenemos la diagonal AC. Entonces quiere decir que nos vamos a ubicar en el vértice A y nos vamos a dirigir al vértice C. Esta es nuestra primer diagonal. Luego tenemos la diagonal AD, desde este vértice a este otro. Tenemos la diagonal BD, que sería desde este vértice a este otro. La diagonal CE, que sería desde este vértice a este otro. Entonces, miren, esas son las diagonales que se nos forman. Ahora, como número 3, debemos identificar las diagonales trazadas desde el punto B. ¿Sí? Entonces, este es nuestro punto B. ¿Cuántas diagonales podemos trazar? Podemos trazar, miren, 1, 2 diagonales. Entonces, las 2 diagonales que se nos forman es la diagonal BD, o sea, es decir, desde el vértice B al vértice D y desde el vértice B al vértice E. Esas son las 2 diagonales que se nos forman. Ahora, los lados adyacentes al lado AB. Este sería nuestro lado AB. Recordemos que los lados adyacentes son los que comparten un mismo vértice. Entonces, los lados adyacentes a AB sería BC. Sería BC. ¿Por qué? Porque miren, este es nuestro lado. Entonces, tiene este vértice, lo comparte con el lado BC. Y tiene este otro vértice y lo comparte con el lado AE. Entonces, estos dos serían los lados adyacentes al lado AB. Bien, entonces ahora tenemos un segundo ejemplo. Dice, en el pentágono dado, indique cuáles son los ángulos externos del ángulo C. Entonces, tenemos este pentágono y piden que encontremos cuáles son los ángulos externos del ángulo C. Entonces, lo primero es identificar el ángulo C, que sería este, ¿verdad?
Pues ahora recordemos que los ángulos externos son los que se forman con un lado del polígono y la extensión de otro. Entonces miren, si yo vengo y extiendo este lado y extiendo este otro, que son los que forman el ángulo C, que es un ángulo interno porque está dentro de la figura. Entonces los ángulos externos que se me forman es el ángulo B, el ángulo T y el ángulo U. Entonces, miren, B y T son los ángulos externos. ¿Por qué razón? Porque miren, son los ángulos que al extenderlos, estos lados, entonces son los ángulos que se forman y son los ángulos que están fuera. Entonces el ángulo B y el ángulo T son los ángulos externos al ángulo S. ¿Por qué uno? Porque U es un ángulo opuesto por el vértice. Muy bien, y ahora entonces viene lo que es el ejercicio. Este ejercicio ustedes lo van a resolver en su cuaderno. Dice en el siguiente hexágono, indique sus elementos. Usted va a identificar cuáles son los lados, cuáles son las diagonales trazadas desde el punto B o desde el vértice B, los lados adyacentes al lado BC y los ángulos externos en el vértice E. Y con esto damos como finalizado lo que es la definición de un polígono y los elementos que éste posee.